prototípicas, pero nunca el desarrollo completo. Pero en el siglo XX, para celebrar los 200 años de su nacimiento, se hizo un proyecto tanto en Estados Unidos como en Europa, que se reconstruyeron las máquinas con los planos originales, siguiendo las técnicas de fabricación tal cual como él le había dado, y funcionaron a la perfección. Con lo cual, ¿Y en qué consistía exactamente la máquina analítica? La máquina analítica era una máquina programable que permitía hacer, según su programación, distintas cuentas, e incluso en ese punto se podía pensar que ya había una máquina a la cual se le podía dar un programa. O sea, si vamos a lo que era la máquina diferencial, que es la que él quería hacer para las tablas, era una calculadora avanzadísima, pero no programable. Ya la máquina analítica se puede pensar que era una máquina que tenía cierta programación. Eso sería lo que tenía, digamos, como elemento de la computación actual. Exactamente, sí. ¿Me esperás un minutito que tengo una comunicación para hablar sobre otra persona, ya no sobre Charles Babbage, sino sobre una dama, sobre Ada Lovelace? Sobre Ada Lovelace nos va a contar Melina Masnata. Melina es magíster y especialista en tecnología educativa de la Universidad de Buenos Aires. Es la fundadora de Chicas en Tecnología, emprendedora social en temas de educación y tecnología con perspectiva de género. Hola Melina, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos. Contanos, ¿quién fue Ada Lovelace? Bueno, lo curioso es que cuando pensamos en la palabra polímata, es decir, esas personas que saben muchas cosas, pensamos en Leonardo da Vinci, pensamos incluso en Steve Jobs. Pero una de las mujeres polímatas de la historia de la ciencia y de la tecnología es Ada Lovelace. Es esa persona que podía y era conocedora de la matemática, pero también ella se reconocía como poetisa, como una filósofa y como una persona que podía conversar en diferentes lenguajes. Lo interesante es que en su recorrido es la hija de Lord Byron, un poeta muy conocido inglés en una época convulsionada, en la que su madre no quería que su hija tuviera predisposición por las artes, y la forma fuertemente matemática porque la madre también venía de ese recorrido y quería que su hija piense matemáticamente el mundo, se pueda desarrollar en un momento súper visionario, porque estas eran ciencias o espacios de desarrollo bastante masculinizados. Y a ella le gustaba decirse como científica poetisa, a la misma Ada, ¿no? Y lo interesante de Ada es que trabajó con Babbage muy codo a codo, sobre todo en esta máquina analítica, y de alguna manera se la reconoce en la historia luego, en la revisión histórica, como esa mujer que creó el primer algoritmo, como esa persona más que mujer, que crea el primer algoritmo, que hoy no podríamos pensar si es hombre o mujer, y nos olvidamos que tuvo un rol importantísimo en el desarrollo de la tecnología como hoy la conocemos. Y uno de los puntos que quizás es interesante es que siempre la cuestionaban porque ella solía hacer preguntas incómodas, ir más allá. Y en ese momento histórico le decían, pero vos pensás como un hombre, no está bien que hagas estas preguntas, y menos a la matemática o a esta máquina analítica. Además de su trabajo sobre la máquina analítica, se considera Ada Lovelace la primera programadora de la historia. ¿Qué otros aportes hizo, Melina? Y este no es menor, porque en ese momento la máquina analítica era como una gran calculadora que lo que se buscaba era automatizarlo y correr el rol del humano en ese sentido. Pero ella fue más allá y dijo, bueno, pero podemos buscar la manera en darle instrucciones a esta máquina que no solamente sea matemático, incluso algo que sentó las bases, y hoy en esta revisión histórica lo podemos entender, es que también ella, por esta predisposición a las artes, pensaba incluso en que era posible digitalizar hoy la música, algo que nos parecería súper loco en ese momento, pero ella lo estaba pensando, y algo que estaba pensando también, y que es uno de los grandes aportes, es cómo pensar en la implementación de esta tecnología y el impacto quizás que pueda tener en la vida de las personas. Algo que por ahí con Babbage tenían esta tensión, porque Babbage solamente quería comprobar algo y ella estaba pensando en cómo eso podía también ir más allá de la matemática y pensar en el impacto de las personas en este proceso, ¿no? Que hoy podríamos decir que la tecnología impacta todo el tiempo a las personas.
Ahí los vemos juntos en imágenes a Babbage y Lovelace. ¿Cómo se la recuerda hoy en día, Melina? Y a partir de qué momento, digamos, desde siempre su figura fue reconocida de esta forma o hizo falta una revisión histórica para que podamos estar hablando como lo haces hoy de Ada Lovelace? Bueno, un año después de su muerte, las notas que ella trabajaba con Babbage y escribía empezaron a tener preponderancia, lo cual siempre pensamos en que tienen que morir las personas para que sean reconocidas. Igualmente en su círculo era una persona muy influyente, también por el segmento social al que pertenecía, ¿no? No dejaba de tener también mucho acceso a diferentes lugares y conocimientos. Y hoy se la recuerda no solo como la primera persona que programó la historia de la humanidad, sino también, por suerte, empezaron a haber otros desarrollos en los que se la incluye a ella como reconocimiento de este rol preponderante de las mujeres. Y en esos desarrollos, de hecho, existe un lenguaje de programación. Si bien ese lenguaje de programación que se llama ADA en su nombre, también tenemos satélites que se llaman ADA, o hay uno argentino, incluso de Satellogic. Existen diferentes formas de mencionarla y de recordarla, pero creo que algo importante que nos enseña la historia de este recuerdo o esta traer a Ada en el escenario es que las mujeres estuvimos en diferentes momentos de la historia del desarrollo de la ciencia y de la tecnología y que debemos reconocer también esta mirada que además aportó muchísimo a lo que hoy entendemos como tecnología en sí misma. Y algo interesante también es que, por ejemplo, ahora hay varios concursos en donde se busca visibilizar a las mujeres en tecnología. La UTN y diferentes organizaciones y casas de estudios están haciendo concursos para visibilizar a las mujeres en tecnología y usan este nombre de Ada también para ponerla en este lugar preponderante e importante. Melina, muchas gracias por este ratito. Vamos a volver a consultarte seguramente. Gracias. Te mandamos un beso. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Seguimos, Guido, y quería preguntarte ahora, bueno, ¿cómo comienza